Voz de América presenta. Líderes mundiales reunidos en Múnich intentan frenar una posible invasión rusa a Ucrania. Aumentan las hostilidades entre separatistas rusos y fuerzas ucranianas en el este de Ucrania. Además, presidente de México arrecia críticas contra la prensa nacional e internacional. Y autoridades en Ottawa arrestan a líderes de la protesta contra las restricciones por el COVID-19. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Ante la creciente posibilidad de una invasión rusa a Ucrania, líderes mundiales se dieron cita este viernes en la Conferencia de Seguridad Global en Múnich, donde Rusia fue el gran ausente. Celia Mendoza ha venido siguiendo de cerca este tema y también una llamada telefónica que tendría el presidente Joe Biden con varios de sus aliados. Celia, ¿qué opciones plantearon los líderes mundiales en este momento de alta tensión? Realmente han mandado un mensaje claro a Rusia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hoy le entregó un mensaje a los estadounidenses acerca de lo que ha venido dialogando, hablando específicamente acerca de la campaña de desinformación que fue lanzada por parte del gobierno de Vladimir Putin y asegurando que los ataques que se han registrado en la zona de Donbass es ilógico decir que están siendo ejecutados por las fuerzas ucranianas, nuevamente reiterando que esto verifica la información de inteligencia de los Estados Unidos, mediante la cual, aseguran, Vladimir Putin está tratando de crear un pretexto. Al mismo tiempo, aseguró que ellos ya están preparados para tomar las acciones necesarias si Vladimir Putin actúa, y asegurando que podría incluir un ataque en contra de la capital Kiev durante los próximos días. Significaría definitivamente, dijo el presidente, acciones contundentes en contra de Moscú. En el marco de la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, la vicepresidenta Kamala Harris reiteró durante su reunión con el secretario general de la OTAN la preocupación de la administración Biden sobre la situación en Ucrania y el compromiso para proteger el principio de integridad territorial y soberanía. Estamos comprometidos. Si Rusia toma medidas agresivas, puedo garantizar que habrá graves consecuencias en términos de las sanciones económicas que hemos discutido. Quiero decir, la alianza es fuerte en ese sentido. Mensaje secundado por el líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha liderado una estrategia de respuesta a Rusia con la expansión de presencia de la alianza en el flanco oriental. Fui a Rumania, me reuní con las tropas estadounidenses allí y siempre me impresionan con su profesionalismo, la dedicación y por supuesto tener ahora más tropas estadounidenses en este momento crítico para nuestra seguridad demuestra el compromiso de los Estados Unidos para con nuestra seguridad compartida. Tanto Harris como Stoltenberg insisten en buscar una solución diplomática. Sin embargo, desde Polonia, el secretario de Defensa de Estados Unidos reveló que Rusia no ha dado muestras de reducir su presencia en la frontera. Todos los indicadores continúan mostrando que Rusia mantiene la capacidad de lanzar un ataque en cualquier momento, por lo que no hemos visto ninguna evidencia de que están moviendo fuerzas lejos de la frontera. Dalev Singh, miembro del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca, hoy indicó que dentro de las sanciones se hablaría de sanciones financieras, pero también bloqueo a exportaciones que serían cruciales para Rusia. Mientras tanto, la diplomacia sigue abierta. La próxima semana, según la vocera de la Casa Blanca, se reunirán en Europa el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado, Antony Blinken. Celia Mendoza, desde Naciones Unidas, muchas gracias. Y en Ucrania la tensión sigue aumentando por las hostilidades en las zonas controladas por separatistas respaldados por Rusia. Así lo reporta desde Kiev Philip Crowder, periodista de la agencia de prensa asociada. Esta podría ser la escalada sobre la que el Occidente había advertido. Un presunto atentado con coche bomba en Donetsk, una ciudad controlada por los separatistas rusos, y una evacuación masiva organizada por los líderes separatistas. Ellos dicen que están evacuando porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está a punto de organizar un ataque para retomar las áreas separatistas y respaldadas por Rusia. Ucrania ha dicho durante mucho tiempo que no tiene intención de hacer tal cosa. Los bombardeos han aumentado y están ocurriendo nuevamente esta noche. Ambos bandos se acusan mutuamente de atacar sus posiciones y zonas civiles a lo largo de la línea de contacto.
Rusia ha dicho repetidamente que no quiere atacar ni invadir y que las tropas regresarán a sus bases después de que finalicen sus ejercicios militares. Esos continuarán hasta el fin de semana y el presidente ruso Vladimir Putin estará allí para observarlos cuando se lleven a cabo simulacros nucleares masivos. Rusia estará mostrando su poderío militar. Philip Crowder, Voz de América, Kiev. Y mientras varias piezas se mueven simultáneamente para evitar una guerra entre Ucrania y Rusia, Jorge Agobián consultó a expertos sobre las posibilidades de que los esfuerzos diplomáticos puedan traer una solución a este conflicto. Para el diplomático William Taylor, quien representó a Estados Unidos en Ucrania entre 2006 y 2009, la presión de Occidente al presidente ruso Vladimir Putin ha dado resultados. Putin está buscando una salida y hay una salida. Puede negociar y ya le dijo al canciller que negocie. Esa es la salida. El también encargado de negocios de la Embajada de Kiev en 2019 aseguró que la estrategia de presión de Occidente ha provocado que el Kremlin piense más de una vez sus movimientos. Ha sido efectiva hasta ahora exponer estas banderas falsas, exponer estas fuerzas especiales rusas en Ucrania. Ante esa presión internacional, la experta Andrea Kendall Taylor considera que Putin se encuentra en el escenario más riesgoso de sus 22 años en el poder. Hay un amplio margen para que Putin haga un mal cálculo, incluyendo maneras que podrían desestabilizarlo internamente en Rusia. El Kremlin ha dado señales de querer seguir las negociaciones, pero han sido recibidas con escepticismo por su contraparte. Este jueves, Rusia mostró preocupación por los bombardeos reportados en el este de Ucrania por parte de fuerzas separatistas y abogó por el cumplimiento de un pacto de cese al fuego alcanzado en 2015. Para el experto en estos temas, Max Berman, las posibilidades de éxito diplomático a través de ese pacto son mínimas. Sobre la base de que efectivamente los separatistas, los insurgentes en el este de Ucrania, son financiados y apoyados por el gobierno ruso. Así que esto crea un montón de problemas porque Rusia afirma que no está haciendo nada cuando en realidad sí, por lo que esta es otra razón por la que el marco de Minsk no ha tenido éxito, porque ni Rusia ni Ucrania confían el uno en el otro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Tras casi 2 meses de alerta por una posible invasión rusa a Ucrania, Moscú anunció que ha comenzado el repliegue de algunas de sus unidades militares y que está dispuesta a negociar con la OTAN. Pero las dudas persisten ante la imposibilidad de saber qué es lo que realmente quiere Vladimir Putin, tal como le explica este reporte elaborado por la Oficina de la Voz de América en Moscú. El Ministerio de Defensa ruso mostraba esta semana imágenes del regreso del personal y material militar a sus bases, tras haber realizado maniobras junto a la frontera con Ucrania. Pero las potencias occidentales no se creen que Moscú esté desescalando la situación y ofrecieron nuevas imágenes del aumento del despliegue ruso junto a la frontera con Ucrania, captadas por satélite. Para las autoridades de Moscú, creen los analistas, la situación es simple. Rusia está llevando a cabo unas maniobras que no amenazan a nadie. Rusia no considera que sea un problema. La posición de Rusia es que maniobras militares rutinarias están en curso en territorio ruso. Desde el Kremlin, los mensajes que se emiten son contradictorios según sean dirigidos al exterior o al interior. Los expertos creen que Moscú usa sus medios de comunicación y propaganda en ruso para influenciar a la población rusoparlante de Ucrania. Lo que vemos es esta gran ola de desinformación proveniente de fuentes del Kremlin y medios de comunicación, y su meta es crear caos. Parte de las tropas rusas se retiran y otras permanecen en la frontera con Ucrania. Y aunque no ha habido un solo disparo, la guerra por controlar la información lleva años en marcha. Un reportaje de la Oficina de la Voz de América en Moscú. Una delegación rusa de alto nivel se reunió con el presidente Daniel Ortega. Ambos países se comprometieron a reforzar el apoyo militar a las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Donaldo Hernández con el reporte. Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad. Es la postura del gobierno de Nicaragua ante la escalada de tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la crisis en Ucrania. Según el mandatario Daniel Ortega, Rusia es víctima de Occidente. Intentan contra la paz en la forma en que están agrediendo a Rusia. El jefe de Estado nicaragüense ratificó su postura ante una delegación encabezada por el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, que se encuentra de gira por Latinoamérica. El diplomático ruso manifestó interés de apoyar a las Fuerzas Armadas de Nicaragua.
Por más de 40 años estábamos brindando apoyo tecnológico y militar a su ejército. Y vamos a seguir brindando nuestro apoyo y vamos a trabajar en esta dirección también. Analistas coinciden que la gira de diplomáticos rusos por América Latina es una estrategia geopolítica. Rotundamente, es un desafío, es un decirle a Estados Unidos: si ustedes se meten en nuestro territorio, nosotros nos metemos en el suyo. Tras asumir un nuevo mandato que es desconocido por la mayoría de países de Occidente, el gobierno de Daniel Ortega ha fortalecido su alianza estratégica con Rusia. Donaldo Hernández, Voz de América. Quédese porque en breve Chile militariza su frontera ante la masiva llegada de migrantes. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la prensa nacional e internacional. Esto mientras la violencia ha acabado con la vida de 6 periodistas mexicanos en lo que va corrido del 2022. Javier Egar nos trae los pormenores. Tito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Son 5 los comunicadores asesinados en lo que va de año. Mientras la violencia se agrava, el presidente promete protección. Por otro lado, se dice calumniado y responde con insultos hacia medios y periodistas. El Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención. Por el acoso a los periodistas. Lleva días pidiendo que los comunicadores anuncien públicamente cuánto ganan. Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. Pero, ¿qué tiene tan enojado el presidente? La vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México. Las casonas en Houston. López Obrador dice que se trata de una campaña para desprestigiarlo por haberse enfrentado a la mafia del poder. Una de sus grandes debilidades o desventajas ha sido pues, no reconocer la crítica. Considera que reconocer o ceder un poco, aceptar un error, es cederle y darle ventaja a los opositores. Lo cierto es que el gobernante lleva semanas tratando de sacudirse el escándalo de la casona de Houston, que podría echar por tierra su discurso de austeridad y anticorrupción. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Entre tanto, Chile ajustó su política migratoria con la puesta en marcha de una nueva ley que ordena un despliegue militar en sus fronteras terrestres. Fabiola Chambi nos reporta que la orden agudiza la crisis migratoria que se vive en la región. Centenares de inmigrantes, incluyendo niños y ancianos, ingresan masivamente y de manera irregular desde Bolivia a Chile por la frontera Pisiga-Colchane. Aunque el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha desplegado un contingente de más de 600 militares y un centenar de policías en el marco de un estado de excepción, el alcalde de Colchane, Javier García, asegura que los controles son deficientes. Estas imágenes dan cuenta de la ineficacia de las medidas aplicadas del gobierno que afectan claramente la seguridad de los chilenos como también la integridad de los migrantes. Esta ley faculta a militares y policías a realizar labores de reconducción, es decir, devolverlos inmediatamente al país en el que estuvieron antes. La mayoría de los inmigrantes son venezolanos, pero también colombianos, peruanos y haitianos, provenientes generalmente de Bolivia. Los inmigrantes que llegan se enfrentan a precariedad y rechazo por algunos hechos que han provocado la molestia de los chilenos, como denuncia la venezolana Andrea Carmelo Durán. No hay una solución para nosotros. En otras palabras, estamos pagando las consecuencias de otras personas que están haciendo actos delictivos que no lo apoyamos. Analistas consideran que este mecanismo de reconducción debe tener una coordinación con Bolivia y la disposición del país de recibir a los inmigrantes cuando son expulsados. Todavía las autoridades bolivianas no se han pronunciado sobre esta situación en la frontera. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Naciones Unidas advierte sobre las dificultades que enfrentan los países en desarrollo para proporcionar los servicios básicos a su población tras haber acumulado la mayor deuda en medio siglo por la pandemia del coronavirus. Laura Sepúlveda nos explica. Países. Preocupación que fue expresada por la secretaria general de la Oficina de la ONU para el Comercio y Desarrollo en entrevista con La Voz de América. Una situación que también... Nuevas medidas por el COVID-19. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Autoridades en Canadá arrestaron a camioneros que lideraron las manifestaciones contra las restricciones por el COVID-19 en el principal puente comercial con Estados Unidos. José Pernalete nos tiene la actualización.
Barricadas parcialmente derribadas y ánimos caldeados es parte del escenario que aún persiste en Ottawa, capital de Canadá, tras el despeje de vías obstruidas por manifestantes contra la vacunación obligatoria impuesta por el gobierno de ese país. En los últimos días nos hemos estado comunicando directamente con manifestantes ilegales. Les hemos dicho que deben irse y les hemos advertido las consecuencias de desobedecer estas reglas. Queremos poner fin a esta protesta ilegal de manera pacífica y segura. La policía arrestó a 2 de los líderes principales del grupo de camioneros que mantenían la ciudad bajo constante protesta. Algunos simpatizantes de la manifestación afirmaron que mantendrán sus reclamos. Hemos estado aquí 21 días y estaré aquí 21 más si tengo que estar. Mientras tanto, en Hong Kong todavía se extiende la situación de alerta ante el incremento de nuevas infecciones. Pacientes son atendidos en áreas de esparcimiento del hospital ante el colapso del sistema local de salud. Las autoridades han determinado habilitar hoteles como sitios para el aislamiento de la población. Algunas personas manifiestan incertidumbre. Yo tampoco lo sé. Le he preguntado al médico, pero él no tiene idea de cuánto tiempo tengo que esperar debido a la cantidad de pacientes de COVID adentro. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que en el hemisferio se registran 34,000 muertes por semana, alcanzando una cifra récord. José Pernalete, Voz de América, Miami. California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en emprender un plan de transición en el que el COVID-19 pase de ser una pandemia a su fase endémica. Verónica Villafañe nos da los pormenores. Acompañado del director de Salud Pública de California y otros funcionarios, el gobernador Gavin Newsom anunció un nuevo enfoque endémico para monitorear y responder indefinidamente al COVID-19, afirmando que llegó el momento de alejarse de una mentalidad de crisis para comenzar a navegar cómo vivir con el virus. Salimos de la fase pandémica y pasamos a una fase que aborda los desafíos y las realidades de esta enfermedad. Tomamos las lecciones aprendidas y nos enfocamos hacia el futuro. La Organización Mundial de la Salud sigue refiriéndose al COVID como una pandemia, pero en un depósito estatal lleno de equipos de protección personal, Newsom reveló el plan SMARTER, siglas en inglés que significan más inteligente y que definen las medidas preventivas a seguir en la nueva fase endémica. Mantener la capacidad de administrar 200.000 vacunas y realizar 500.000 pruebas diarias, continuar la vigilancia de la propagación del COVID-19 y la evolución de variantes, estar preparados con los recursos y personal para responder rápidamente a nuevos brotes y tener una reserva de 75 millones de mascarillas para distribuirlas cuando sea necesario. Vamos a pasar del término pandemia a una parte endémica, que quiere decir que el virus está aquí para quedarse y que nos tenemos que ajustar a lo que está viviendo en este momento. El doctor Ilan Shapiro sugiere que durante esta transición en la que se están comenzando a levantar mandatos, las personas deben seguir tomando precauciones. Aunque quiten todos los mandatos de la mascarilla, si uno se siente con la necesidad de utilizarla, utilícenla. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Retomamos la información de Naciones Unidas, que advirtió sobre las dificultades que enfrentan los países en desarrollo para proporcionar servicios básicos a sus poblaciones tras haber acumulado la mayor deuda en medio siglo debido a la pandemia del COVID-19. Laura Sepúlveda nos explica. Son al menos 74 los países de bajos ingresos que enfrentan una deuda que se eleva a 35.000 millones de dólares, según cálculos del Banco Mundial, una cifra que casi duplica el endeudamiento de 2020 y que sería la más alta en al menos medio siglo. Los tienes acumulando su deuda y sus ganancias de exportación no son suficientes para pagar su carga de deuda. Entonces, esta situación es realmente dramática para muchos de estos países. Preocupación que fue expresada por la secretaria general de la Oficina de la ONU para el Comercio y Desarrollo en entrevista con La Voz de América. Una situación que también fue abarcada por los ministros de finanzas de países participantes en la reunión del G20 en Yakarta. Discutimos todos los temas, incluidos los geopolíticos. Con respecto a Ucrania no discutimos ese tema porque esta es la vía financiera. Pero también entendemos que la situación geopolítica afecta o tiene un impacto indirecto en la economía y las finanzas. Y por supuesto, afectará la recuperación económica de todo el mundo. La pandemia ha sido sin duda, y según expresaron varios representantes de las naciones, uno de los mayores causantes de la actual crisis, por lo que bajo el mismo contexto México destacó la necesidad de que todas las vacunas contra el COVID-19 sean reconocidas y aceptadas a nivel mundial como un paso clave para la recuperación económica.
Por primera vez, la tasa de crecimiento de los países en desarrollo es menor que la tasa de crecimiento de los países desarrollados, por lo que en términos de sostenibilidad de esta carga de deuda, nos encontramos en un espacio de riesgo muy alto. Laura Sepúlveda, Voz de América. Más adelante, la historia de este señor que a sus casi 90 años hace acrobacias para poder subsistir en Venezuela. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Conocido como el señor del hula hula, un inmigrante español de la tercera edad se ha convertido en un símbolo de Caracas, haciendo acrobacias en medio del pesado tráfico del centro de la capital venezolana. Adriana Núñez Rabascal nos trae su historia. Son pocas las veces que José Vestilleiro ha faltado a la cita que tiene cada día a las 3 de la tarde en el mismo lugar, una céntrica avenida de Caracas. Desde hace 20 años mueve el cuerpo dentro de un par de aros de colores, un talento que desarrolló por casualidad. Una vez iba para trabajo y escuché una hula botada en la calle. Entonces ya esa hula empecé a platicar con ella y la llevé para la casa y después vine a jugar para aquí con ella. Y ahí aprendí solo. Y ya, lo que yo sé, lo aprendí yo solo, nadie me enseñó nada. Llegó a Venezuela hace 65 años, procedente de La Coruña, en España. Vine para acá a buscar nuevas formas de vida. Buscando nuevas formas de vida, mejor situación, mejor cosa. A sus 88 años pide auxilio para pagar el tratamiento para curar sus pulmones, afectados, según cuenta, por 5 décadas trabajando en una gasolinera. Ahora no tengo para medicinas, no tengo para pagar condominio. No tengo palabra. Y aunque hacer acrobacias cada vez que el semáforo está en rojo no le genera grandes ingresos, se siente retribuido con lo que recibe. Pero la gente me apoya dándome algo, que si unos bolívares, que si una comida, una cosa así, una ayudita así. José quisiera regresar a su tierra, pero solo de visita, pues afirma que su lugar está en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La puertorriqueña Sofía Girau hizo su sueño realidad al ser contratada por Victoria's Secret como imagen de su campaña Colección Nube de Amor. Sofía es la primera modelo con síndrome de Down contratada por la famosa compañía estadounidense. Con esto nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana.